Bueno, estamos hablando sobre un tema que este mes se llama inteligencia espiritual. Ojalá hayas estado ayer en tu grupo pequeño para hablar al respecto. En el nuestro fue muy chévere y parte de la inteligencia espiritual es tener la Biblia a la mano. Si necesitas Biblia, necesitamos que levantes la mano. ¿Quién necesita Biblia para leerla acá? Por favor, Ronald se acercará. Mantén la mano levantada. Entonces, inteligencia espiritual. Si no estuviste el domingo pasado, si no viste la charla por YouTube, si no escuchaste el podcast, si no fuiste al grupo pequeño, voy a hacer un pequeño repasito sobre el tema. Y es, lo que queremos es entender que esto de la inteligencia espiritual sale de todo este tema que está de moda desde hace más de un año, de la inteligencia artificial, en el sentido en que es algo que parece que como la inteligencia artificial es nuevo, es llamativo, una cantidad de cosas, pero lo que hicimos la semana pasada fue darnos cuenta que esto está en la palabra de Dios hace más de 2000 años y pues tiene que ver con el hecho de que hay un concepto que se llaman las inteligencias múltiples y pues yo explicaba básicamente que es descubrir en qué soy bueno. Sí, como dije la semana pasada, si a mí me hubieran explicado esto en el colegio, creo que me hubiera ahorrado muchas frustraciones. Y pues es descubrir. En ese momento yo pensaba que no era bueno para la lógica matemática, pero bueno, tampoco era bueno para muchas otras cosas. Pero es importante uno darse cuenta que cada uno de nosotros tiene una inteligencia diferente y por eso hay algunos que les gusta hacer cosas manuales, construir, destruir, dejar así. Y pues hace parte de ir descubriendo quién soy yo en esta vida y con qué me dotó Dios. Y cuando hablamos de la inteligencia espiritual, lo que quiere decir es que la palabra de Dios... Entonces, nosotros hemos sido cableados por Dios para que realmente nuestro cerebro, que si abren nuestra cabeza y encuentran un órgano que se llama cerebro, como digamos también en el corazón, es solamente un órgano, pero sabemos que aquí en nuestro cerebro es donde funciona toda la parte racional, ¿cierto? Y toda la parte de sentimientos y de emociones y de todo esto. Y parece que solamente somos eso, lo que pienso y lo que siento. Pero realmente cuando hablamos de inteligencia espiritual es entender a la luz de la palabra de Dios qué es lo que soy, ¿sí? Es más importante eso. Entonces, la semana pasada leímos en Colosenses 1, versículo 9 y 10, nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría. Y pues si tú lo buscas en tu Biblia, te vas a dar cuenta que aparece este concepto de y llenos de toda inteligencia espiritual. Es un concepto que está escrito hace más de 2000 años. No es nuevo, no nos lo estamos inventando, no lo estamos tratando de encajar en una charla. Y aquí nos dice, ¿cuál es el propósito de la inteligencia espiritual en nuestra vida? Es ahí nos da el propósito, andar como es digno del Señor. ¿Te acuerdas? Tu vida es un camino en Jesús para andar en Él, para agradarle en todo. Para mí esto es un absoluto, todo. No me dice, bueno, en el trabajo tienes excusa porque de verdad son unas porquerías. Aquí me dice, si yo quiero hacer la voluntad de Dios y soy inteligente espiritual, me dice que le debe agradar en todo. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, no es una cuestión solamente de decir, yo ya nací de nuevo, yo tengo el Espíritu Santo, listo. Por eso es una inteligencia, porque tienes que desarrollarla, tienes que trabajarla, construirla, dedicarle tiempito, leer, estudiar, aprender, pero acá nos dice que la idea de esto es conocer la voluntad de Dios, de eso se trata la inteligencia espiritual, tener la capacidad de saber cuál es la voluntad de Dios que está revelada en su palabra, pero no solamente decir, sí, yo sé que eso dice la palabra de Dios. No sé si lo hablaron anoche en sus grupos pequeños, ¿cierto? Que podemos caer en eso. Sí, yo sé, pero no quiero hacerlo, o no se me da la gana hacerlo. Sino que también se trata de vivir conforme
a la voluntad y a los principios de Dios. Eso lo cambia todo, porque ahí es donde yo soy inteligente espiritual. Sé lo que dice la palabra de Dios y me sujeto. Sé cuál es la voluntad de Dios y la quiero hacer en mi vida. Estoy aprendiendo sobre la voluntad de Dios y estoy aprendiendo cómo vivirla. Es válido, ¿ok? Pero si llegamos anoche a la conclusión en nuestros grupos pequeños, nos dimos cuenta que podemos decir soy ignorante porque pues no me sé toda la Biblia, válido. Pero te puedes volver insensato, necio en saber, Dios dice esto en tu palabra y a veces tú dices sí, pero yo no lo quiero hacer. Y el siguiente paso es ser inmaduro, carnal, como lo dice el apóstol Pablo a los de Corinto, y es cuando yo sé lo que dice aquí y sé lo que Dios espera de mí, pero yo digo, pero no lo voy a hacer, porque es mi vida, porque son mis decisiones, porque en mi vida nadie se mete. Ahí ya estás volado de realmente querer conocer y entender a Dios. Entonces, la inteligencia espiritual es lo que soy. ¿Okay? Entonces recuerda eso, lo que yo soy en Cristo. Entonces, inteligencia espiritual es hablar acerca de identidad. ¿Qué me identifica a mí en Cristo? Entonces quiero comenzar pensando en lo siguiente. Todos acá, o la gran mayoría de nosotros, ha pasado por situaciones donde entendemos que una relación de pareja se trata de peleas y de malos entendidos, ¿cierto? ¿Sí o no? Y muchas veces son por cosas que tienen solución y detallitos que a veces uno se enfoca y uno dice, yo quiero que sean así. Y ahí es donde tú te das cuenta lo cuadrado que eres. Cuando quieres que las cosas sean de una forma y el otro dice, pero yo lo hago de otra forma y obtenemos el mismo resultado. Y el problema es que en esto de, obviamente, pues también pasa uno como papá con los hijos, uno de hijo con los papás, uno en un ambiente laboral. O sea, en toda parte donde hayan más de dos personas van a haber problemas y malentendidos. Pero quiero que pienses cuando esas dinámicas ya empiezan, tú dijiste, yo entendí, no, pero es que lo dijiste de esta forma, no, pero es que no me gustó el tono, no, pero es que no me diste... Entonces uno le dice, pero es que recién levantado, déjeme por lo menos me tomo un tintico, se resetea algo por allá por dentro, pero pues no, me da tiempito de pensar las vainas, ¿no? Y a veces en nuestras querer solucionar los problemas con otras personas, querer resolver, lo queremos hacer de una forma muy light, ¿cierto? De una forma como que, ¿qué es lo menos que esto requiere, pero que la otra persona diga, bueno, listo, ya quedamos bien? Y a veces resolver es quedarse sin resolver. Entonces, ¿cómo sabemos que un problema, damas, ayúdenme, ¿cómo sabemos que un problema quedó sin resolver? Denme ideas. Ay, por favor. No se hagan de qué está hablando. ¿Cómo sabemos? Cuando le dicen dejemos así, bueno. Pero su actitud frente al problema es volverlo a traer. Y la actitud de la otra persona, no voy a decir siempre del otro, de la otra persona es, pero otra vez. Pero yo pensé que ya habíamos hablado de eso y eso había quedado resuelto. Tranquilos, yo no tengo cámaras en su casa ni ustedes en la mía. Solo somos seres humanos que nos encanta vivir en nuestro pecado. Entonces, yo esta mañana quiero que pasemos por 3 actitudes que nos pueden ayudar a entender por qué nuestras relaciones interpersonales, aunque escuchamos todo el tiempo que debemos hablar, que debemos solucionar, que perdonar, dar gracia, ¿sí? Tratar con amor, darle a la otra persona lo que no se merece, no darle lo que se merece. Y pues tiene que ver con esas 3 actitudes. La primera es, ¿ya?
tomar la actitud de víctima, ¿cierto? Entonces, ojalá algunos de ustedes, pero es lo que siempre me dicen, que no me haga la víctima. Y otra vez me vas a revictimizar. No, no se trata de eso. Pero básicamente la actitud de víctima es queja, ¿sí? Y en cualquier relación hay quejas, de parte y parte. O sea, estas tres actitudes que vamos a ver no es solamente del hombre o de la mujer o de los papás o de los hijos o del jefe o de los... No, cada uno de nosotros alterna por estas actitudes. La primera es la queja, la segunda es la crítica, ¿sí? Y sobre todo algunos de nosotros que pensamos que tenemos un pensamiento crítico para analizar las cosas, nos creemos con el derecho de criticar, ¿cierto? No a la luz de la palabra de Dios que nos dice juzgar, sino de criticar, de condenar. Y pues si se puede echar la culpa a los demás. O sea, siempre en un problema, si alguien está sonriendo es porque hay otro que es culpable. Y la tercera actitud es la actitud de la persona que siempre es salvador. ¿Sí? Y pues el problema con estas actitudes es que se alternan. O sea, no es solamente que siempre una persona, a veces puede ser sí, pero por ejemplo el salvador es la persona que dice, ¿cómo podemos arreglar esto? Pero superficialmente, o sea, como que esto no implique tener que sentarnos, que nos den las 2 de la mañana hablando uno con Señor. ¿Cómo lo podemos hacer para que quede por encimita charlado y podamos acostarnos a dormir? ¿Sí? Es salvar las cosas, pero muy superficialmente. Y pues si tú te das cuenta, quejarse, criticar, resolver sin resolver, son actitudes que tienen que ver con una mente alejada de Dios. O sea, ¿te acuerdas la semana pasada lo dijimos, lo leímos? 1 Corintios 2, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el problema con ese versículo es que algunos de nosotros decimos, no, pero nosotros no tenemos toda la mente de Cristo. Porque si tuviéramos toda la mente de Cristo, entonces la Biblia miente. O la tenemos o no la tenemos. Yo no leo ahí en 2 Corintios que diga, tenemos la mente de Cristo asterisco. En diferentes niveles, en diferentes capacidades, no. Ahí dice, la tenemos. Que no queremos ser inteligentes espiritualmente, es otro cuento. Que no nos interesa pensar como Cristo, es otro cuento. Pero el problema con la queja, la crítica y resolver sin resolver es que tenemos una mente alejada de Dios. Una mente que no le gusta sujetarse a Dios. Y un corazón que empieza a endurecerse, ¿cierto? Cuando yo soy la persona que todo el tiempo recibe la crítica y la condenación, y nada de lo que yo hago es agradable, o resuelve, o quedó bien hecho, eso empieza a generar cositas ahí. Y con Dios nos pasa, ¿cierto? Cuando yo ya no quiero leer, ya no quiero oír, ya no quiero orar, ya no quiero... Es un corazón endurecido y pues obviamente me va a llevar a una voluntad carnal y es básicamente, yo solamente quiero hacer deseos que a mi carne le gustan. Pero yo lo que quiero que veamos hoy es cómo cada una de estas actitudes es un reflejo de esto, de que me estoy alejando, de que me estoy endureciendo con Dios o frente a la palabra de Dios, y de que le quiero dar gusto a mi carne. Entonces, comencemos con la queja. La queja es una de las peores actitudes que nosotros podemos tener y tiene que ver con la idea de que a veces la persona que se queja y se victimiza realmente no quiere resolver el problema, porque es mejor pasársela quejando. El día que el problema se arregle, ¿de qué se va a quejar? Y tú me dices, no, por eso, si el problema se arregla, entonces ya no volvemos a tener problemas. No, no creo. Yo creo que siempre, mientras estemos en este cuerpo, nos vamos a quejar. Y el problema con la queja es ese. El problema es que yo pienso que está bien quejarme. Y yo quiero buscar una compasión de otras personas. Pero
Pero con Libby y yo nos hemos sentado con gente que decimos, listo, a ver, amiga Sherlock Holmes, hiciste toda, mejor dicho, contrátela la fiscalía. Les averigua dónde está la persona y toda la vida de la persona. Y la pregunta es, ¿y ahora qué vas a hacer con esa información? Listo, ya lo tienes, ya lo comprobaste. ¿Y ahora qué? Nada, seguirse quejando. El problema de la queja es ese. El problema de la queja es que quiere buscar compasión, pero no quiere resolver el problema. No le interesa resolver el problema, porque es mejor que siempre haya un malo y que sea la otra persona, y que sean los otros. Y tú lo puedes ver, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno ve que una persona se queja y no quiere cambiar, a veces yo tengo que hacer las preguntas difíciles y es, listo, para lograr que esto cambie, ¿tienes que dejar de pecar? Sí. ¿Quieres dejar de pecar? No. Y pues obviamente tú me dices, uy, pero ¿cómo alguien puede decir eso? Porque uno está tan acostumbrado a que está bien que no lo ve como algo equivocado. Porque quejarse me hace sentir bien, ¿cierto? De todo. Uy, qué calor tan bravo. No, pero el frío. No, pero las madrugadas. No, pero siempre hay una queja. Entonces, la queja es esa actitud que le ayuda a una persona que se siente indefensa, pero que realmente no quiere resolver, sino como, listo, ¿cómo podemos medio resolver hoy? Como se dice, pan para hoy, pero hambre para mañana, pero que la cosa siga para tener de qué quejarse. Entonces tú me dices, me parece exagerado. Entonces, piensa en Israel en el desierto, para que ya dejes de pensar que Álvaro se está pasando de calidad. Si tú no has leído sobre Israel en el desierto, te animo a que lo leas. Libro de Éxodo en la Biblia, segundo libro. Tú lo empiezas a leer. Dios los saca de Egipto. Egipto es representación ¿de qué? Del mundo, gracias. Dios los saca del mundo y ahora les dice, vamos a ir a una tierra nueva. Miguel estuvo explicando eso hace 15 días. Y todo iba bien, ¿cierto? Y pues era como, pues bueno, sí, o sea, llevamos aquí 400 años de ser esclavos. Qué bueno que nos digan que ya tenemos derecho a tener una tierra para nosotros. Pero el proceso de llegar a eso requirió que Dios les mostrara a ellos de qué se trataba. Y tú te das cuenta, en el libro de Éxodo, para el pueblo de Israel, el malo es Dios. Y ellos son las víctimas. Porque es mejor quejarse. Entonces tú lo ves. Salieron y lo primero, el mar. ¿A quién se le ocurre en logística traernos frente al mar sin que haya un puente? ¿Ok? Y ahora vienen los soldados y nos van a matar. Empiezan las quejas. Cruzan. Ven cómo todos los soldados mueren en el mar. Y apenas cruzan lo primero que... Básicamente son casi 1.800.000 personas y empezaron a decir, tenemos hambre, tenemos sed, queremos carne. Estas empanadas sin carne hubieran quedado, se las tiran si les echan carne. Empezó la quejadera. No tenemos, nos hace falta. Y la quejadera tú lo lees todo el tiempo. En Egipto, el mundo, estábamos mejor. Allá teníamos esto, allá comíamos, allá podíamos. La comparación. ¿Sí te das cuenta de lo que hace la queja? Compara, pero nunca para bien. Porque lo que hace la queja es que se enfoca en todo lo que no tengo. No es en todo lo que tuve como algo para decir, listo, lo tuve pero ya no lo tengo. No, es todo lo que me falta, todo lo que no tengo. Y pues lo que esto hace es que estaban mirando al pasado, pero era
la queja lo que hacía es que roba el gozo. Entonces, date cuenta de todas las cosas que estoy mencionando. Piénsalo en ti. ¿Te falta gozo? No gozo de reírte más, eso no es gozo. No gozo de ser el payaso y el alma de la fiesta, eso no es gozo. Gozo, acuérdate, es tener paz en medio de las circunstancias que no me agradan. Cuando te des cuenta que te estás quejando, que estás comparando y que estás mirando todo lo que no tienes, realmente perdiste el gozo. Y eso es algo que la palabra de Dios desde los Salmos nos dice. El rey David escribe: no quiero perder el gozo de ti, de tu salvación. No lo quiero perder. ¿Sí? Entonces, el gozo es fundamental, porque a uno le pueden quitar todo, menos una actitud gozosa. Y pues cuando lo pensamos, realmente nos damos cuenta que la queja, al ser Dios el malo, es: Dios, es tu culpa, tú tienes que hacer las cosas, tú tienes que responder, tú tienes que solucionar, porque fue tu idea sacarnos de allá. Y ahora estamos acá, entonces, ¿tú qué vas a hacer? Mientras haya alguien a quien echarle la culpa, las cosas van a funcionar. Entonces, cuando se pierde el gozo, tú te das cuenta, porque es que quejarse ya lo vuelve, la palabra de Dios nos dice: ojo, que en ti no crezca, ponle cuidado tan gráfico que es, raíz de amargura. ¿Tú alguna vez en tu vida has tratado de sacar una planta, ¿cómo se llaman? Una planta mala del jardín, una maleza de un jardín? Yo lo he hecho, y realmente eso no es solo ya la corté por encimita, tiene una raíz profunda. Y es lo que hace esto. Porque cada día yo me quejo y más me amargo, porque no tengo, porque me falta. ¿Sí? Ese es el problema de esto, de la queja, que nosotros estamos enfocando en todo lo que me falta, en todo lo que no tengo. Entonces, quiero que mires, ¿cuál es el antídoto contra la queja? Quiero que por favor lo busques. Primera de Tesalonicenses 5:18. Este versículo en otras ocasiones lo hemos leído. Tú lo puedes apuntar. Pero sería fundamental, como nos pasa con muchas personas que dicen: yo no me acuerdo bien la cita, pero el versículo dice. Bueno, vamos a valerlo. Pero ¿qué nos dice Primera de Tesalonicenses? El antídoto contra la queja. ¿Okay? El antídoto contra la queja no es: entonces tenga todo lo que usted quiere para que usted sea feliz. ¿Tú crees que si tú tuvieras todo lo que quieres, tú serías feliz? Hay respuestas para eso muy cínicas, pero vamos a quedarnos acá en Primera de Tesalonicenses. Nos dice: den gracias cuando las cosas vayan bien. Tienen razón de quejarse y amargarse cuando las cosas no vayan bien. ¿Es lo que dice acá? Absoluto. Den gracias en todo. No sé. Porque esta es la voluntad de Dios, o sea, la inteligencia espiritual, para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, expresar gratitud es reconocer las bendiciones de Dios en cada situación. Todo significa no solamente en lo bueno, sino también en lo difícil. Y cuando hablamos de la voluntad de Dios, es lo que Dios desea que hagamos, su propósito para nuestras vidas. Es por eso orar, ¿te acuerdas? Orar no es Dios cambia lo, Dios cambia la, o Dios cambia esta situación. Es Dios cámbiame
para poder ver las cosas como tú las ves. Cámbiame para poder entender qué es lo que quieres tú de esta situación en mi vida. Y eso lo cambia todo. Es una perspectiva que busca la voluntad de Dios. De eso se trata la inteligencia espiritual. ¿Y por qué en Cristo Jesús? Porque nuestra gratitud está centrada en nuestra relación con Cristo, que es nuestra fuerza. Este es el antídoto contra la queja. Es, en lugar de quejarme, yo lo que necesito es agradecer. Y tú te la puedes pasar viendo todos los videos que quieras por la red que quieras y te vas a dar cuenta que a esto llega una persona sin Cristo. Te dice, agradece, abre tus ojos, dale gracias al universo que te dio la vida y te da una oportunidad. Y todas esas vainas que dicen. Pero realmente acá lo que el apóstol Pablo nos está animando es a entender ese concepto que él desarrolla en Colosenses también, que se llama contentamiento. Y es que en mi enfoque, en vez de pensar en todo lo que no tengo, todo lo que me falta y todo lo que me merezco, es gracias por todo lo que he tenido. Y gracias por todo lo que tengo ahora. Y eso cambia totalmente el enfoque. Agradecer. ¿Ok? Entonces, ahí, ese es el punto de la queja. Si tú eres una de las personas que te quejas en tus relaciones, pues debes darle gracias a Dios por lo que está pasando. Él tiene un propósito con esa situación. La segunda actitud es la crítica. ¿Ok? Y cuando hablamos de la crítica, pues entendemos que es la persona que se ha acostumbrado a pensar que puede estar culpando a los demás porque él siempre tiene la razón. Ese es el problema de la culpa, ¿cierto? Y es que muchas veces una persona es crítica y culpa porque dice, yo tengo la razón. Ahora, lo que hay detrás de la crítica y de creerse que yo siempre tengo la razón es ser una persona controladora. Y lo interesante, si tú vas a un grupo pequeño y tú te has permitido abrirte a las preguntas y realmente abrir tu corazón, Dios te debe mostrar a ti, el Espíritu de Dios, qué tan controlador eres. Porque es que es fácil disfrazarlo. Es fácil decir, no, pero es que no es querer ser controlador, es que lo único que yo quiero es saber. Y si no sabes, ¿cuál es el problema? Y pues, digamos que en esto de ser controlador, bueno, aquí me puedo quedar, ¿cierto? Pero te dicen, te tenemos que operar y, no sé, quitarte una uña. Consecuencias si a uno le quitan una uña y hacen una mala práctica y ya empiezas. Listo, ¿tienes el control de eso? Insisto, como la anterior. Listo, ok, ya sabes todo lo malo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Tú vas a llegar, hazlo a ver cómo te va. Y te sientas y le dices, mire, doctor, lo que pasa es que yo estuve leyendo y entonces yo le pido el favor que cuando haga este corte tenga mucho cuidado porque si usted lo hace mal, usted me puede dejar a mí paralítico de por vida. ¿Sabes por qué cuando es con anestesia general, primero ponen a todos los demás ahí a que te duerman y eso? Porque el man que viene a hacer la tarea no viene, ay, duérmanlo, yo más bien hago mi tarea. Problema si queda bien o mal. Pero tú y yo queremos controlar una cantidad de cosas que no tenemos el control y nos molesta. Y yo creo que una de las frustraciones de la vida de envejecer es darse cuenta que no tienes el control de nada. De nada. Pero criticar hace eso. Y uno piensa que tiene el control. Si yo puedo hacer una crítica, yo estoy en control. Entonces, ¿qué pasa? Realmente ser una persona criticona me está dando a mí un grado de superioridad. ¿O no? Si yo me creo, mira, piénsalo en la dinámica de pareja, que es donde yo creo que más. Si yo como esposo critico a mi esposa, todo el tiempo lo que le estoy mostrando es que
no sirve, no hace las cosas como yo quiero, no era lo que yo esperaba, no era como lo esperaba. Lo que yo estoy transmitiendo es mi superioridad. Tú no me sirves. Y lo mismo la esposa, ¿cierto? El irrespeto de una esposa hacia su esposo, lo que le transmite es, tú no eres suficiente. Por eso yo tengo el derecho de criticarte. Y el problema es que, y tú lo sabes, es mucho más fácil para una mujer tomar la actitud de mamá sobre el esposo que un esposo creerse el papá sobre la esposa. Es más fácil para la mujer querer controlar, criticar, culpar, creerse superior. Entonces, son cosas que están ahí que tú tienes que pensar y decir, realmente el problema de esto es que cuando a la persona que es criticón o criticona lo confrontan, lo que hace es que se irrita, ¿cierto? Tú no entiendes, tú no sabes, tú no vives con él, tú no vives con ella, tú no sabes lo que me pasó. No, no lo sabemos. Y pues si nos sentamos y me das un café, de pronto te escucho, pero lo que te estoy mostrando es que no se trata de todo lo que tuviste o pasó, sino de lo que está pasando aquí y ahora y cómo lo estás manejando. Y de la forma en que lo estás haciendo mal. Tu crítica no va a traer nada bueno. Entonces, un ejemplo de esto, lo puedes leer en Primera de Samuel. El rey Saúl, el primer rey que Dios dio para el pueblo de Israel. El rey Saúl fue escogido porque el pueblo de Israel dijo, queremos un rey como todos los demás. Actitud inmadura. Y Dios dijo, listo, yo les voy a dar un rey de acuerdo a su corazón. Y este rey, muy rapidito, se dio cuenta que culpar a otros como que era bueno. Cuando el profeta viene y le dice, ven, Dios te dijo que fueran allá y acabaran con todo, ¿por qué escuchó vacas? Y el tipo dice, no sé, ellos lo quisieron traer para tu Dios. O sea, yo creo que una de las cosas que tenemos que entender en liderazgo, si tú eres el pastor y sacerdote de tu hogar, si tú eres madre soltera, si tú trabajas en tu empresa y en tu empresa hay te dan un cargo de responsabilidad. La tarea del líder es asumir la responsabilidad por las cosas buenas y por las cosas no tan buenas. Cuando tú no asumes la responsabilidad, sobre todo por las cosas que no funcionan, tú lo que estás diciendo es, a mí esto me quedó grande, yo no sirvo. Y sí, yo sé que tú me vas a decir, ay Álvaro, pero tienes que ir a mi empresa. En mi empresa, mi jefe es el mejor porque le echa la culpa a todos los demás. Sí, pero yo creo que tú te empiezas a dar cuenta, ¿por qué la gente renuncia? Por un mal jefe. Hay quejas. En algún momento eso se va a reventar. Y este señor se acostumbró a culpar a otros, a querer tener el control, a querer decir, aquí el rey soy yo y me tengo que ver bonito y soy el que manda. Y pues obviamente, cuando él usurpó el lugar que era el lugar del profeta, Dios le dijo al profeta Samuel, yo ya deseché a Saúl porque es rebelde y voy a buscar otro rey. Y a Samuel le dolió muchísimo. Y cuando Saúl se dio cuenta que ya no tenía el Espíritu de Dios, no quería perder los privilegios de lo que era ser un rey. Y sí, fue rey durante 40 años, pero lo hizo mal. Y si tú te das cuenta, cuando él entendió y se dio cuenta que ahora el que Dios iba a poner era a David y que lo único que le estaba dando a David era tiempo para que él creciera y pudiera llegar a ser ese rey, lo que hizo fue perseguir a David, querer matarlo y hacer todo lo que tenía a su alcance para que las cosas funcionaran para él, porque era un controlador. Y David respondió con humildad. Entonces, si tú estás más bien en una posición donde tú dices, sí, así es como yo me siento, yo te animo a que leas la actitud que tomó David antes de ser rey cuando Saúl lo perseguía. Primera y segunda de Samuel. Ahí tienes, lectura para esta semana. Entonces,
De eso se trata la inteligencia espiritual. No de que nosotros, como un David, dice, voy a hacerle porque él me hizo, sino voy a hacerlo con humildad, sujetándome a Dios. Uno de los mejores ejemplos de cómo David entendía que debía respetar la autoridad de este hombre, aunque Dios ya no estaba con él. David estaba escondido en una cueva, Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades, y los que estaban con David le dijo, esta es la oportunidad para matarlo, Dios te lo puso de bandejita, aquí es. Y el tipo, David lo que hizo fue le cortó un pedacito de la manta de Saúl, y luego se lo mandó y le dijo, mira, yo tuve la oportunidad de hacerlo, pero entiendo que tú eres escogido por Dios, y yo no voy a tocar a nadie que es escogido por Dios. Piénsalo, cuando tú tienes la oportunidad de vengarte, ¿qué haces? Cuando tú tienes la oportunidad de sacarle en cara a otros para tú quedar bien, ¿qué haces? Piensa en las películas que ves. Es que yo me acuerdo peleándole a Libby. Yo le dije, Libby, es que Avengers significa Vengadores. ¿Cómo es posible que vayas a llevar a estos chinos a ver gente que piensa que está bien, que es vengarse? Allá estaban la última noche llorando porque mataron a no sé quién y no sé qué. Pero me va a entender, es que si tú piensas que está bien hacerlo como el mundo lo hace, te falta inteligencia espiritual. Mira lo que dice Efesios 4:29 y lo puedes apuntar. No salga de su boca ninguna palabra mala, absoluto, ninguna. Pero es que Álvaro, si yo dejo de saludarlos así y ya no les digo con esas palabras, me van a mirar mal. Bueno, entonces escoge a quien quieres agradar. Las palabras que deben salir de su boca solo sea la que sea para la buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Qué deben hacer nuestras palabras y que las personas lo recuerden? Edificar. Tú, cuando tienes la oportunidad de hablar con alguien, ¿construyes sobre la vida de esa persona? ¿O tú te sientas a decir, uy, sí, porque es que esa vieja sí es que es una... Y ese man sí es que es... ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Si tú has nacido de nuevo en Jesús, acá te dice que todas tus palabras son para edificar. Tú no tienes el derecho de hablar mal de nadie, así la persona esté haciendo las cosas mal. Tienes que pedirle a Dios sabiduría, porque aquí nos dice, para que puedas dar gracia a los que escuchan. Es decir, piensa, así como una persona se sienta a hablar mal contigo de otro, tú también vas a estar en la conversación de ellos cuando tú no estás. Eso es básico. Eso es de quinto de primaria. Eso es muy básico. Pero nosotros pensamos, no, ellos saben guardar secretos. Bueno, sigue pensando. Entonces, este es el antídoto contra la crítica. Es no creerme superior, pedirle a Dios sabiduría para que mis palabras edifiquen. Y para dar gracia, recuérdalo, gracia es darle lo que no se merece. No tratar a la otra persona con las palabras que tienes, pero es que lo hizo, pero no edifica la vida. Y pues uno de papá, es que estaba en un momento, se me saltó mucho la piedra. Bueno, entonces, baby, ¿me podrías perdonar? Es edificar. Y la tercera actitud es ser salvador. Y entonces ojalá que tú me dices, pero ser salvador, o sea, la persona que quiere resolver las cosas, pero dejarlas muy por encimita. Es una de las formas. Pero cuando hablamos de ser salvador, es resolver, pero sin resolver. O sea, es como, ¿qué es lo mínimo que podemos hacer para que pensemos que ya esto se arregló y no lo volvamos a tratar? Y tú lo sabes. A uno le puede pasar con los hijos, pero ya habíamos hablado de eso, entonces no se resolvió. ¿Cierto? Si en tu trabajo te dicen, pero ya te habíamos dicho, entonces tú no escuchaste. ¿Cierto? Si
te ponen un comparendo afuera por segunda vez por la misma cosa, es como, ¿y cuándo va a aprender? Cuando le pongan una sanción y le quiten la licencia. Pero el problema de ser salvador y de querer ofrecer soluciones que no solucionan, es que nosotros estamos llenos de eso y eso nos rodea a nosotros y si no tenemos cuidado, nosotros como iglesia pensamos que deberíamos hacer lo mismo. Entonces te lo pongo así. Una fundación, ¿cierto? Fundación para que los niños puedan tener un plato de comida cada día en su casa. Eso suena lindísimo, ¿cierto? Pero ¿resuelve el problema? O sea, te pregunto, si veas o no noticias o lo que sea, la gente que se robó 3.000 millones de pesos de una partecita del Estado que supuestamente va a dar agua a los niños de La Guajira, ¿estaba pensando en los niños de La Guajira? Pero lo que este mundo hace es hacernos creer que lo están haciendo. Y es resolver sin resolver. La ayuda social, el socialismo, los influencers, ¿cierto? Si no entiendes el chiste, yo te lo aclaro después, pero mi miedo más grande es que Camilo Cifuentes me diga, mi hijito ya almorzó hoy. Yo después te lo explico. Pero el problema es cuando un gobierno toma la actitud de querer resolver y no resuelve, y como lo vemos en las guerras del mundo mundial, hay gobiernos que han tomado apoyo para bandos en un país, creyendo hacer bien o sabiendo que no lo iban a hacer, en contra del mismo país. Resolver sin resolver. Entonces, a veces pensamos que todo se resuelve con plata, o todo se resuelve con tranquilo, yo conozco un amigo, yo tengo un amigo de un amigo, pero realmente el problema de la persona que es salvador es lo mismo. Es una persona que piensa que es superior al otro. Cuando yo soy salvador desde la carnalidad, no como el Señor Jesús, yo me considero superior, ¿sí? Y pues obviamente es porque hay una necesidad que yo puedo suplir. Y pues obviamente esto tiene muchos asteriscos y muchas cosas que no me puedo extender, pero, por ejemplo, hay cualquier cantidad de lugares, de iglesias, donde vamos a recoger regalos para los niños pobres. ¿Sí te das cuenta de la superioridad? ¿Por qué tenemos que decir los niños pobres? Son niños. Pero ya eso nos pone a nosotros en una superioridad sobre otros. Y entonces lo que pasa con cosas que a veces se regalan para personas así, y es como, pues sí, pues tiene un huequito, pero ay, tampoco es tan grave. Yo creo que ellos han puesto cosas peores. ¿En serio? Eso es superioridad, ¿ves? Queremos que un regalo nuevo, pero si esos chinos no valoran nada. O sea, hay muchas cositas ahí que uno empieza a darse cuenta y dice, realmente a veces esto de ser salvador está mal enfocado. Y pues obviamente tú te das cuenta, tuvimos un alcalde que ahora el presidente lo que quiere hacer y es que lo que hizo en el Bronx fue darle droga a los drogadictos. Porque en Ámsterdam lo hacen. La respuesta más ridícula que hay. O sea, ¿cómo vas a compararnos con Ámsterdam? Y por eso se toteó y tuvo alguien que llegar a decir, no más. Pero eso es lo que hace la superioridad. Pensar que un problema se arregla sin arreglarlo. Eso no es resolver. Y alguien queda como el bueno. Tú lo ves con el Sisbén. Tú sabes que tú conoces personas de tu familia o cercanos a ti que uno dice, ¿y usted está en el Sisbén? Te voy a dar la respuesta de la viceministra de Igualdad, que se estaba ganando no sé cuántos millones y ahora se va a ganar casi 30, que hizo trampa y pues nuestro presidente dice, la voy a
poner allá, independiente de lo que sea, pasando por encima de la autoridad, pasando por encima de las reglas, y le preguntan, señorita, pero su mercedcita linda aparece en el Sisbén. ¿No le parece que una persona que ya gana cierta cantidad de plata no debería aparecer en el Sisbén? Respuesta de colombiano promedio. ¿Y si me quedo sin trabajo? O sea, no aprendimos nada de... sucedió hace 5 años la pandemia. Yo te pregunto, si mañana nos vuelven a decir que hay otra pandemia, ¿tú tienes guardado para un mes o 15 días de mercado? Si no te llevas nada más hoy, por lo menos llévate eso. O sea, eso habla de ti, porque otro tiene que salvarte. Y pues si tú lo piensas, realmente fue lo que pasó. Todo el mundo salió a decir, ¿cómo voy a pagar esto si no me van a decir? Salvadores diciendo, sí, tranquilos. Y resulta que fueron cosas por encima. Cuando pasó la crisis nos damos cuenta, no es que dejaras de pagar la cuota, es que te dijimos, tranquilo, eso se te acumula y después la pagas. El banco nunca pierde. Salvador resuelve sin resolver. Entonces, un último de estos, de Salvador. Lo digo pues porque ha sido el caso más común. Cuando él se case conmigo, él va a cambiar. Porque no lo puedo perder. Mijita, pero no, o sea, abra los ojos, por favor, ese muchacho. No lo puedo perder. Eso es ser Salvador. Entonces, como para salir de esto, ¿cierto? El apóstol Pedro hizo eso con el Señor Jesús. Lee conmigo lo que él hizo y le dice, Pedro tomando al Señor Jesús, cuando él dice, me toca ir a Jerusalén y morir, Pedro lo toma aparte y le dice, Señor, empezó a reconvenirle, Señor, ten compasión de ti. Pobrecito tú, ¿cómo te va a pasar eso? En ninguna manera eso te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo, ay, Pedro, pero ¿por qué eres tan atravesado? Déjame terminar las vainas. Tú no, fue cortante, ¿cierto? Jesús volviéndose le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es que yo tengo un amigo, es que yo tengo un conocido, es que yo tengo una palanca. No, eso no me va a salir trabajo. No. ¿Tú dónde estás poniendo tu mirada? Pero oren por mí, sigan orando por mí. Claro que vamos a orar por ti, pero lo que le estamos pidiendo a Dios es que te permita entender que necesitas poner tu mirada en las cosas de Dios, no en la de los hombres. Y esto es fuerte, porque algunos de ustedes van a recordar esto, si ustedes no lo saben, léanlo. En los años 60, aquí en Colombia y en toda Latinoamérica, hubo un movimiento que todavía existe y que por eso toda esta gente que se levanta y son subversivos contra la autoridad, nos hacen creer al resto que eso estuvo bien. Se llama teología de la liberación. Básicamente, ¿qué decía la teología de la liberación? Que había que enseñarle a todos estos pobrecitos, pobres, que eran víctimas y que les tenían que resarcir todo el daño que se había hecho y que si tenían que llegar a tomar las armas y tomarse el poder, era justificado. Entonces tú dices, ni idea de qué está hablando Álvaro. Yo te lo digo. El cura Camilo Torres, ¿ya? ELN. Y lo que pensaron es un cura revolucionario. Jesús fue el primer revolucionario. Jesús fue el primer guerrillero. No te confundas. No te confundas. Y es lo que seguimos trayendo, ese lastre. Y es lo que tenemos. Tenemos una persona que cree que está bien no sujetarse a la autoridad y que Él es el Salvador. Esto es un peligro, porque te das cuenta, el problema es la superioridad. Es pensar que eso está bien. Me encanta como lo dice
Dios en el libro de Isaías. El único que salva es el Señor. Tú no salvas a nadie. Por favor, ten eso presente. Tú no vas a salvar ni a tu hijo que sea drogadicto, o tu esposo que sea consumidor de vicios, de trago, o que vaya puesta todo el dinero, o a tu hija, o a tu esposa, o a nadie tú vas a salvar. Tú no salvas a nadie. Tú no convences a nadie. Esa no es tu tarea. Porque cuando tú lo haces, tú te crees superior a la persona, por más que piensas que lo estás haciendo de buena gana y de buen interés. El único que salva se llama el Señor Jesús. Y por eso nos dice, la inteligencia espiritual es poner la mirada en las cosas de arriba. Solo Dios salva. Nadie más lo puede hacer. ¿Qué es nuestra tarea? Orar, interceder por las personas. ¿Te animo a ponerte en pie, por favor? Quiero concluir con esto hoy con respecto a la inteligencia espiritual, y es entender es espiritual porque necesitas tener el Espíritu de Dios. ¿Okay? Es espiritual porque el Espíritu de Dios te va a ayudar a entender desde la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios. Y el problema, y tú, o sea, gracias a Dios, ojalá tú digas, sí, yo lo he escuchado en otros lados, pero lo voy a decir como lo dijo John MacArthur. Si no sabes qué leer, lee sobre libros de John MacArthur. Bueno, hoy en día al pecado se le llama enfermedad. Por eso la gente piensa que tiene que ir a terapia, cuando lo que requiere es arrepentimiento. Hay iglesias que enseñan que lo que nosotros tenemos, estas actitudes pecaminosas, en unas enseñan que es un espíritu y hay que reprenderlo, y en otras enseñan que es una enfermedad y hay que terapiarte. Y lo que la palabra de Dios nos está mostrando es, no, arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu falta de agradecimiento, arrepiéntete de decir que es que estaba descontrolado y no me di las palabras, y arrepiéntete de creer que tu Salvador es otro aparte del Señor, en la situación que sea. No solamente lo estoy hablando en salvación, Él con nosotros es, ¿quién me va a salvar de esta situación? Tiene que ser el Señor, es el Señor, tu mirada debe estar puesta en Él. Por eso nos llama al arrepentimiento. Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Es decir, si tú has nacido de nuevo en Jesús, si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, tú sabes que eres libre en Jesús, llamado a vivir en libertad. Quejarse, criticar, esperar que mi Salvador sea otro menos mi Señor, es escoger volverme a poner un yugo que no es el de Él. Él me dijo, mi yugo es fácil y ligero. Y es de esto que se trata la inteligencia espiritual. Es entender que somos llamados a vivir en libertad. No como el pueblo de Israel queriendo regresar a Egipto, queriendo regresar al mundo, quejándose. Gracias a Dios que Dios los trabajó con ellos hasta decirles, no, porque los amo, no, porque son mi pueblo, no, porque es el propósito que tengo, no. Y es lo mismo contigo y conmigo. Ojalá que puedas descubrir cada vez más situaciones donde Dios te dice, no, no es lo que tú digas, no es como tú digas. Yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo soy tu Salvador. Confía en mí. Te hice libre para eso. Señor Jesús, gracias por tu palabra hoy. Gracias por animarnos a entender que
me falta y nos falta arrepentirnos, venir a ti reconociendo que al primero que hemos hecho el malo es a ti, Señor. Al primero al que culpamos es a ti. Y del que deberíamos esperar salvación en una situación es del que huimos, Señor. Y pues yo te ruego por eso.